Hoy quiero hablarte de un tema que es fuerte, directo, y que puede transformar completamente la forma en que oras por los enfermos. Déjame hacerte una pregunta sincera. ¿Alguna vez oraste con toda tu fe por alguien que estaba enfermo? ¿Y aún así, esa persona no mejoró? O peor aún, ¿has visto que después de la oración la situación incluso empeoró? ¿Te has sentido frustrado, con esa sensación de ¿hice algo mal? ¿Dios no me escuchó? ¿Será que el problema soy yo? Si alguna vez pasaste por eso, quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que voy a compartir contigo hoy es una verdad espiritual que muchos dentro de la iglesia no se atreven a decir. La Biblia es clara cuando dice en Santiago 5:15, «Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados». Pero aquí está el problema. Muchos piensan que con solo repetir algunas palabras bonitas o hacer una oración emocional, el milagro va a ocurrir como por arte de magia. Pero no es así como funciona en el mundo espiritual. Existe un principio que muchos ignoran. Orar sin discernimiento puede hacer más daño que bien. Sí, aunque suene duro. Una oración hecha fuera de la dirección de Dios, sin entendimiento, sin discernimiento espiritual, puede incluso bloquear lo que el cielo ya quería hacer. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a descubrir juntos por qué no toda oración produce sanidad. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los intercesores? Y sobre todo, ¿cuáles son las 5 claves espirituales que necesitas entender antes de orar por un enfermo? Vas a aprender cómo discernir la verdadera raíz de la enfermedad, cómo entender el momento correcto para orar, cómo preparar tu propio corazón antes de interceder, y cómo orar con autoridad, no desde la emoción o la costumbre religiosa. Pero antes de entrar en el contenido, quiero pedirte algo muy especial. Si este tema ya está hablando a tu corazón, dale like al video ahora mismo. Compártelo con alguien que también necesita escuchar esta palabra. Y déjame un comentario aquí abajo diciéndome desde dónde estás viendo este video. Quiero saber hasta dónde está llegando este mensaje. Escribe tu ciudad, tu país. Cuéntame. Así me ayudas a que este mensaje pueda llegar a más personas que también necesitan ser despertadas espiritualmente. Ahora, prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación va a abrirte los ojos al mundo espiritual, de una forma que quizás nunca antes habías visto. Ahora escúchame con atención. No toda enfermedad tiene una causa física. Sí, lo sé. Eso puede incomodar a muchos, pero es la verdad bíblica. A veces oramos contra un dolor, declaramos sanidad sobre un cuerpo, llenamos al enfermo de palabras bonitas, de versículos, de frases aprendidas, y todo sigue igual. ¿Por qué? Porque estamos atacando el síntoma, pero no la raíz. Mira el ejemplo de Jesús en Lucas 13:11. Había una mujer encorvada, 18 años sin poder enderezarse. Hoy en día, ¿sabes cómo muchos pastores y líderes la tratarían? Con fisioterapia, con vitaminas, con terapia ocupacional. Pero Jesús fue más allá. Él discernió lo que nadie más veía. Había un espíritu de enfermedad atándola. La raíz no era física, era espiritual. Jesús no le dijo, «Ve y descansa», ni «toma este medicamento». Él habló directamente a la raíz espiritual que la tenía oprimida. Y la mujer fue libre. Y aquí viene la pregunta más importante que quiero hacerte hoy. ¿Cuántas veces tú has orado por alguien sin siquiera preguntar a Dios cuál era la raíz real de ese sufrimiento? Escúchame. Orar sin discernimiento es como intentar apagar un incendio, lanzando agua al humo, en lugar de apagar el fuego en su base. Muchas veces hay enfermedades que tienen origen emocional, heridas del alma, traumas,
resentimientos, culpas ocultas. Otras veces, hay opresiones espirituales, cadenas generacionales, pactos, maldiciones no rotas. Y en otros casos, simplemente es una prueba de fe y no es tiempo de orar por sanidad, sino de fortalecer el carácter. Pero, ¿cómo sabrás cuál es el caso? Si no preguntas primero al Espíritu Santo. La clave aquí no es orar mucho, sino orar bien. No es levantar la voz, sino inclinar el oído espiritual. Antes de abrir tu boca, abre tu espíritu a la voz de Dios. Porque solo cuando atacas la raíz es que viene la verdadera sanidad. Recuerda, Jesús nunca actuaba por impulso. Él siempre discernía antes de orar. Así que, la próxima vez que estés frente a un enfermo, antes de imponer tus manos, inclina tu corazón y pregunta en lo secreto: Señor, ¿qué hay detrás de este dolor? ¿Qué quieres que vea? Porque donde hay discernimiento, hay precisión, y donde hay precisión, hay poder. La importancia de la condición del corazón del intercesor. No es solo el enfermo. Tú también debes estar en la posición correcta. Ahora vamos con algo que muchas personas no quieren escuchar, pero que es una de las razones más comunes por las que muchas oraciones por sanidad no funcionan. El problema no siempre está en el enfermo. A veces, el problema está en el corazón de quien ora. Sí, así como lo oyes. La Biblia es clara. En Santiago 5:16 dice: La oración eficaz del justo puede mucho. Pero, ¿qué significa eso? Que Dios no solo mira las palabras, Dios mira al intercesor, mira su fe, su santidad, su obediencia y, sobre todo, la motivación de su corazón. Te pregunto, ¿qué te mueve a orar por esa persona enferma? ¿Es compasión genuina? ¿Es un mandato del Espíritu Santo? ¿O es solo deseo de demostrar poder? ¿De ser visto como espiritual? ¿De recibir aplausos o reconocimiento? La hipocresía espiritual puede contaminar la oración. El orgullo puede cerrar el cielo. Jesús mismo dijo en Mateo 6 que muchos oran para ser vistos por los hombres, pero ¿sabes lo que reciben? Solo el aplauso humano, pero no la respuesta de Dios. Recuerda lo que dice Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe no es solo creer. Es también caminar en obediencia. Es vivir con un corazón limpio delante del Señor. Puedes tener la oración más elocuente. Puedes conocer todos los versículos de memoria. Puedes gritar, llorar, poner música de fondo. Pero, si hay orgullo, incredulidad, resentimiento o pecado oculto en tu vida, tu oración no pasará del techo. La autoridad espiritual no se hereda, no se finge. Se construye en lo secreto, en la intimidad, en la santidad. Por eso, antes de orar por la sanidad de otros, pídele al Señor que primero sane tu propio corazón. Límpiate de toda amargura, de toda falta de perdón. Asegúrate de que tu motivación sea amor y obediencia, y no vanagloria o costumbre religiosa. Recuerda, el poder no está en las manos que se imponen, sino en el corazón que se rinde delante de Dios. Así que la próxima vez que vayas a orar por un enfermo, antes de imponer manos, examina tu corazón, limpia tu espíritu y ora con un corazón alineado con el Padre, porque la oración que nace de un corazón limpio tiene un eco poderoso en el cielo y provoca milagros aquí en la tierra. Ahora vamos a entrar en un tema que muchos prefieren evitar, pero que es absolutamente clave para orar con eficacia por un enfermo: discernir la voluntad de Dios en cada caso. Mira,
No todas las enfermedades tienen el mismo origen, y no todas las enfermedades tienen el mismo propósito. A veces Dios permite una aflicción con un propósito mayor, para tratar el carácter, para llevar a una persona al arrepentimiento, para despertar un llamado, o incluso para manifestar su gloria a través de un milagro posterior. Recuerda el caso de Lázaro. Jesús supo que estaba enfermo, y aún así, esperó 2 días antes de ir a verlo. ¿Por qué? Porque Jesús discernía el tiempo, el propósito y la voluntad del Padre. Él no se movía por la presión humana, ni siquiera por el dolor de sus amigos. Él se movía por dirección divina. Juan 11:4 dice: «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Eso nos enseña algo fundamental. No toda enfermedad es para ser sanada de inmediato. No toda oración debe enfocarse solo en quitar el dolor. A veces, la oración debe ser: «Señor, ¿qué quieres enseñarnos en medio de esto?». Mira el caso de Pablo. Él mismo testifica en 2 Corintios 12 que tenía un aguijón en la carne. Oró 3 veces para que el Señor se lo quitara. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». ¡Qué fuerte esto! Dios no siempre dice sí a nuestras oraciones de sanidad, porque a veces está haciendo algo más profundo que no entendemos a simple vista. Por eso, antes de imponer manos, antes de reprender, antes de declarar sanidad, debemos hacer una oración previa. Señor, ¿cuál es tu voluntad aquí? Puede que el Espíritu te diga: sana ahora. Primero habla de perdón. Es un proceso, no un milagro instantáneo. Es una prueba de fe. Sostén. No reprendas. La madurez espiritual consiste en entender que no estamos aquí para imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino para ser canales de lo que Él ya quiere hacer. Y aquí te dejo esta verdad que debes guardar en tu corazón. La oración más poderosa no es la que grita más fuerte, ni la que usa más palabras. La oración más poderosa es la que está completamente alineada con el corazón y la voluntad de Dios. Así que la próxima vez que te enfrentes a un caso de enfermedad, antes de hablar, detente, escucha, discierne, y cuando tengas la respuesta del cielo, entonces ora, y verás el poder de Dios manifestarse en el tiempo y de la manera perfecta. Ahora llegamos a un punto donde muchas personas, incluso con buenas intenciones, fallan al momento de interceder por un enfermo. Orar con autoridad, y no desde la emoción, ni desde la costumbre religiosa. Déjame decirte algo con mucho amor, pero con total claridad. No toda oración fuerte es una oración con autoridad, y no toda oración larga es una oración eficaz. Hay personas que frente a la enfermedad entran en modo automático. Empiezan a repetir frases aprendidas, a citar versículos sin convicción, a levantar la voz, a imponer manos como si fuera un ritual. Pero en el mundo espiritual, las fórmulas no funcionan. La emoción no rompe cadenas. La costumbre religiosa no libera a los cautivos. Lo que verdaderamente marca la diferencia es orar con autoridad dada por el Espíritu Santo. Recuerda, la autoridad espiritual no viene del volumen de tu voz, ni de cuántas veces repitas el mismo versículo. La autoridad viene de una relación íntima con Dios, de una vida de obediencia y de la dirección del Espíritu. Cuando Jesús oraba por los enfermos, no lo hacía repitiendo lo que escuchó de otros. No lo hacía tratando de impresionar. Él hablaba lo que el Padre le mostraba, y por eso, cada palabra tenía peso, tenía poder,
tenía dirección. Mira este ejemplo poderoso. En Juan 11, frente a la tumba de Lázaro, Jesús no gritó sin sentido. Él simplemente dijo: «Lázaro, ven fuera». 3 palabras, pero cargadas de vida, autoridad y revelación. ¿Por qué? Porque Jesús no actuaba por impulso, sino por instrucción divina. Muchos hoy oran movidos por el deseo de ver un milagro, lo cual no es malo. Pero si esa oración está desconectada del Espíritu, se convierte en un acto emocional, una descarga de palabras, sin fruto verdadero. Efesios 6, 10, 11 nos dice: «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Esto significa que no podemos subir al campo de batalla sin estar vestidos con la autoridad espiritual que solo Dios puede dar. Por eso, antes de orar, llena tu corazón de la palabra, llena tu mente de la verdad, llena tu espíritu de fe. Y solo entonces, cuando el Espíritu te impulse, habla, declara, reprende o bendice, pero siempre bajo la guía del cielo. Recuerda esto siempre: la emoción puede mover a las personas, la costumbre puede llenar el tiempo, pero solo la autoridad espiritual mueve el cielo y hace temblar el infierno. Así que, no ores por costumbre, ora por convicción. No ores por impulso, ora por dirección. No ores para impresionar, ora para transformar, porque cuando oras con autoridad, el enfermo es tocado, el enemigo retrocede y el reino de Dios avanza. Hoy has recibido una verdad poderosa, una verdad que puede transformar no solo la manera en que oras, sino también los resultados que ves cuando intercedes por alguien que sufre. Recuerda esto siempre: no se trata de repetir palabras bonitas, no se trata de imitar a otros, no se trata de gritar más fuerte o de sonar más espiritual. Se trata de discernir, escuchar la voz de Dios y orar con autoridad, en el tiempo correcto y con el corazón correcto. Hay vidas que están esperando tu intercesión, pero no una intercesión superficial, sino una que venga desde lo profundo del Espíritu. Así que antes de terminar este video, quiero invitarte a hacer 2 cosas importantes. La primera es que tomes un momento para preguntarle a Dios: «Señor, enséñame a orar con discernimiento y autoridad. Hazme un intercesor guiado por tu Espíritu». Y la segunda: si este mensaje te habló, te ministró o te hizo reflexionar, dale un me gusta al video. No podemos ignorar esta realidad. Muchos oran, pero pocos disciernen. Muchos claman, pero no todos escuchan antes de hablar. La Biblia es clara. El mismo Jesús, antes de realizar un milagro, no actuaba por impulso emocional. Él discernía, él observaba el estado espiritual de la persona, él escuchaba al Padre primero y luego actuaba. Mira lo que pasó en el caso del paralítico junto al estanque de Betesda en Juan capítulo 5. Había una multitud de enfermos, todos esperando un milagro, pero Jesús no sanó a todos. Él se acercó a uno solo, a ese hombre que llevaba 38 años enfermo. Y antes de orar, le hizo una pregunta que parecía innecesaria: ¿quieres ser sano? ¿Por qué Jesús preguntaría algo así? Porque no todas las personas enfermas están listas para ser sanadas. Algunos ya se acomodaron en su dolor. Otros han hecho de su enfermedad una identidad. Y hay quienes simplemente están buscando atención, no transformación. El discernimiento te revela lo que los ojos naturales no ven. Te muestra si hay incredulidad, si hay pecado oculto, si hay heridas del alma que primero deben ser tratadas, o incluso
si la persona está pasando por un proceso donde Dios está trabajando su carácter. Otro ejemplo claro, en Marcos 9, el caso del joven poseído por un espíritu mudo y sordo, externamente parecía un caso de epilepsia. Hoy, en el ámbito médico, le habrían recetado medicamentos, pero Jesús discernió que detrás de esas convulsiones había un espíritu inmundo, y lo reprendió, y el muchacho fue libre. ¿Qué nos enseña esto? Que si tú oras solo por lo que ves, puedes equivocarte, puedes estar tratando síntomas y no la raíz. Hay enfermedades físicas que tienen origen emocional. Hay dolencias del cuerpo que son reflejo de amargura, resentimiento, culpa o falta de perdón. Y también hay casos donde hay opresión espiritual, cadenas invisibles que solo se rompen con autoridad y discernimiento. Recuerda este principio poderoso. La falta de discernimiento en la oración puede hacer que luches contra el síntoma, pero ignores la causa. Es como intentar apagar un incendio arrojando agua al humo. No funciona. Solo parece mejorar, pero el fuego sigue encendido. Por eso, antes de orar por un enfermo, antes de imponer manos, antes de declarar sanidad, debes detenerte y hacer una oración silenciosa, pero poderosa. Espíritu Santo, muéstrame la raíz, dame discernimiento, revela lo que mis ojos no pueden ver. No te dejes llevar por la prisa. No ores solo para impresionar a los demás. No caigas en el error de convertir la oración en un acto automático o en una repetición vacía. Recuerda, discernimiento primero, oración después, revelación primero, declaración después. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Cuando oras desde el discernimiento, tu oración tiene dirección, tiene precisión y sobre todo, tiene poder. Porque no es tu emoción la que está hablando, es el Espíritu de Dios, orando a través de ti, con autoridad y propósito. La primera es que tomes un momento para preguntarle a Dios: Señor, enséñame a orar con discernimiento y autoridad. Hazme un intercesor guiado por tu Espíritu. Y la segunda, si este mensaje te habló, te ministró o te hizo reflexionar, dale un me gusta al video. Compártelo con alguien que también necesita escuchar esta palabra. Y comenta aquí abajo, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Queremos saber de ti y orar por ti también. Recuerda, la verdadera sanidad no comienza en la piel, sino en el Espíritu. Y cuando oras desde el Espíritu, lo imposible comienza a suceder. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.